Buenos días marineros, buenos días marineras, bienvenidos una vez más a mi puerto. Hoy vamos a hablar de la evolución que han tenido algunas palabras castellanas desde su inicio como palabras castellanas hasta hoy en día. No lo confundáis con etimología, ya que no voy a hablar de cómo ha evolucionado la palabra desde un idioma hasta otro, sino la evolución dentro del propio castellano. ¿Me seguís? Más o menos, en lugar de etimología, podemos llamar a esta sección evolución semántica. Resumiendo, y por si no ha quedado claro, voy a coger unas cuantas palabras del castellano antiguo, ver lo que significaban en su tiempo y compararlas con su significado actual, ¿vale? Vale, bien. Hoy voy a hablar de 19 palabras castellanas como eran antes y como son ahora, en cuestión de semántica, es decir, de significado. ¿Claro? Claro, seguimos. A todo esto voy a intentar hacerlo por orden alfabético para seguir algún tipo de orden. ¿Seguimos? Sí, palabra número 1. Apellido, muy bien. Un breve repaso etimológico. Apellido viene del latín y significaba llamar repetidamente. Así pasó al castellano antiguo, donde podía significar apelar, invocar y también era el nombre de pila de alguien. Es decir, cuando alguien preguntaba ¿cuál es tu apellido?, pues tú decías Manolito. Total, con el tiempo pasó a formar parte del nombre de familia y no del nombre del sujeto en sí. 2. Una palabra que me encanta. Cuñado. Cuñado también viene del latín, aquí origen etimológico, cugnatus, que significaba pariente, simplemente, pariente. Así pasó al castellano. En castellano antiguo se decía cuñado a tu madre, a tu padre, a tu hermano, a tu primo, y poco a poco se fue especializando la palabra, se fue reduciendo la palabra para designar solo al marido de la hermana, el cuñado. Pero originalmente tu madre era tu cuñado. 3. Duende. La palabra duende no es nada más ni nada menos que una contracción de dueño de la casa. Duende. Se llamaba duende al propietario de la casa, aquel que la poseía, aquel que tenía poder sobre ella. ¿Qué pasó? Que poco a poco se fue derivando la palabra hasta designar a ese ser, ese ente que tenía control sobre la casa. Y de ahí pasó a designar a un montón de animalillos mágicos. 4. Fuego. La palabra fuego, y aquí un poco de etimología de nuevo, viene del latín focus, que era aquel sitio de la casa donde se prendía la llama, donde la gente se reunía para hablar, donde cocinaban, donde se contaban sus cosas, era el foco del hogar. ¿Qué pasó? Al pasar la palabra al castellano, empezó a significar algo así como el hogar. Vamos al fuego, vamos al hogar, ya que fuego en sí se decía lumbre. Poco a poco pasó a designar simplemente la llama, el fuego, lo que es ahora. 5. Guapo. La palabra guapo, etimología, viene del latín vapidus, que significa hombre corrupto, inmoral. Esta palabra pasó al castellano antiguo como guapo, que significaba hombre valiente. Y de ahí poco a poco evolucionó de valiente a atractivo. Más o menos las cosas sabéis que a veces se confunden. 6. Idioma. Pues bien, en castellano antiguo se decía idioma a la manera particular de expresarse de cualquier persona. Háblame en mi idioma, háblame en mi jerga. Pero no significaba diferentes lenguas, simplemente la expresión individual del individuo. 7. Éxito. La palabra éxito ha conservado más su semántica en inglés que en el propio español. En el español antiguo, éxito era el final, la terminación de algo. No tenía ni por qué ser un buen final, no tenía por qué ser un mal final, era simplemente el éxito, el fin de algo. Poco a poco, el éxito empezó a tener una connotación positiva, llamando solo éxito aquello que terminaba de buenas. Siguiente palabra, nimio. Tanto en latín como en castellano antiguo, nimio, nimius en latín, significaba algo excesivo, muy grande. Entonces, ¿cómo pasó a significar justo lo contrario? Pues bien, también rondaba por ahí la palabra mínimo, minimus. Se dice que en la época del castellano antiguo, que la gente tampoco estaba excesivamente culturizada, se empezó a confundir minimus con nimius y cambiaron los significados. Bueno, más que cambiar, fueron lo mismo. Mínimo y nimio pasaron a ser lo mismo, algo muy pequeño. Siguiente palabra, tamaño. La palabra tamaño viene del latín tam magnus, tan grande. Así era como se conservó en el castellano antiguo. Sin embargo, con el paso del tiempo,
tamaño fue perdiendo su significado, ya no significaba grande. Simplemente era una manera de designar el tamaño, la medida de algo, ya fuera pequeño o grande. ¿Cuál es su tamaño? Pequeño. Siguiente palabra, pedante. Antiguamente se llamaba pedante a aquellos profesores que enseñaban a niños a domicilio. Poco a poco fue perdiendo su significado como todas las palabras en esta lista y acabó significando un tío o una tía que le da por saberlo todo. Todo. El pedante. Siguiente palabra, pelear. La palabra pelear en el castellano antiguo significaba tirarse de los pelos. De ahí la raíz. Pele, pelos, venía de pelo. Pelear es tirarse del pelo. Prestigio. La palabra prestigio viene del latín prestigium, que significaba engaño. De ahí pasó al castellano antiguo como una ilusión, ya fuera mala o buena, y evolucionó hasta convertirse en algo completamente diferente, aunque con unas bases parecidas, a la fama de alguien, aunque siempre suele ser buena. Sentir. La palabra sentir en castellano antiguo significaba tomar una decisión guiándose por los sentidos. Es decir, tomar una decisión de forma racional, justo lo contrario a lo que significa ahora, o más o menos. Sentir es pensar con el corazón. Trabajar. Trabajar viene de tripalium, que era un instrumento de tortura. En español se le conocía como trípalo, y en castellano antiguo conocíamos trabajar como ser torturado. En realidad esa palabra no ha cambiado nada. Largo. Largo viene del latín largum, que significa abundante. En castellano antiguo, largo significaba ancho y poco a poco empezó a significar justo lo contrario, largo. Retrete. En castellano antiguo se llamaba retrete a un lugar apartado de la casa, un lugar para retraerse. Poco a poco fue pasando a significar aquel lugar al que te ibas a hacer las cosas que no querías que viera nadie. Siguiente palabra, jamás. Jamás viene del latín iam magis, que significaba literalmente siempre. En castellano antiguo también significaba siempre y nos dejó algunas expresiones como por siempre, jamás, que no era más que el primer siempre designando para toda la eternidad y el segundo siempre designando en todo momento. ¿Se entiende? Siguiente palabra, siesta. Siesta viene del latín y es que tanto en la antigua España, en el antiguo imperio, como en Roma, tenían... En la antigua Roma, en el antiguo imperio romano, el día estaba dividido y cada ciertas horas recibían un cierto nombre. Por ejemplo, teníamos los laudes para las 12 de la noche, mailenes era las 3 de la mañana, prima las 6 de la mañana, sexta las 12 de la mañana, es decir, el mediodía, nona las 3 de la tarde, vísperas las 6 de la tarde y completas las 9 de la noche. Al castellano antiguo pasó la sexta, que empezó a llamarse siesta y simplemente designaba que ya era mediodía. Y terminamos con una palabra que solo muy recientemente ha cambiado su significado. De hecho, entrados en el siglo XXI seguíamos teniendo otro significado para dicha palabra, que es regalar. Regalar hasta finales del siglo XIX, principios del XX, era mimar, simplemente mimar, agasajar. Sin embargo, de repente tuvo una super evolución y pasó a significar otra cosa bastante diferente: magia. Es la magia de la semántica. Y esto ha sido todo. Espero de verdad que os haya gustado el vídeo y que os guste la evolución de las palabras. Si os ha gustado el vídeo, por favor, hacedmelo saber con un like. Y si no os ha gustado, pues os invito a marcharos silenciosamente. También es una opción válida. Os dejo por aquí mi cara, aquí en mi mano, para que le deis si queréis bichear mi canal. Y aquí os dejo otro vídeo sobre etimología. Grabo este clip ahora, justo antes de enviar el vídeo, porque no sé cómo ha desaparecido la despedida. Así que nada, me despido solo un minutito o dos antes de publicar. Un besazo, id por aguas tranquilas y sed felices.